Buenas tardes, permítame presentarme, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre parada cardiorrespiratoria y la reanimación cardiopulmonar en pediatría. La prioridad que tenemos los médicos que trabajamos con pacientes críticamente enfermos es obviamente salvarles la vida. Realizar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar adecuadas, sin embargo, el estrés al que se ve sometido el médico ante estas circunstancias hace que realmente se convierta en una situación desastrosa. Para evitar esto debemos conocer los algoritmos, las guías protocolizadas para el manejo de estos pacientes. El paciente pediátrico no hace una parada cardiorrespiratoria súbita. El paciente pediátrico realmente tiene signos y síntomas que podríamos llamar signos de alarma aproximadamente 8 horas antes de que se produzca la parada cardiorrespiratoria. Es por eso que es imprescindible reconocer estos signos de alarma para evitar la parada cardiorrespiratoria y así, por supuesto, el paciente tenga un pronóstico muchísimo más adecuado. Vamos a iniciar entonces la clase y las pautas que vamos a seguir para el diagnóstico y procedimientos son procedimientos terapéuticos que serán usados en esta clase, se basan en las pautas PALS. Aquí tienen el libro. PALS es soporte vital avanzado pediátrico, son las pautas publicadas en el 2019 para el periodo 2020-2025 y son las guías estandarizadas. Para un niño que experimenta una enfermedad o lesión grave, la actuación del médico será la diferencia entre la vida y la muerte. Es importantísimo entonces conocer los conceptos, los protocolos y los algoritmos diseñados para este fin. El contenido de esta clase fue diseñado con este objetivo y entonces empezaremos aprendiendo la definición de parada cardíaca, las causas más frecuentes, cómo vamos a hacer el diagnóstico y cómo identificamos los signos de alarma. Vamos a repasar la secuencia ABCDE, vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar, lo que es soporte vital básico y soporte vital avanzado en pediatría. Vamos a empezar definiendo lo que es parada cardíaca, es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontánea. Quiero hacer énfasis en que los adjetivos de esta definición, brusca e inesperada, porque en los niños la parada cardíaca generalmente no se presenta de forma súbita e inesperada, sino que con frecuencia es el resultado de un deterioro progresivo de la función respiratoria y o circulatoria. Como lo mencionamos minutos antes, la mayoría de los pacientes que tienen una parada cardíaca en el hospital muestran previamente, por lo menos 8 horas antes, signos de deterioro fácilmente identificables. Vamos entonces a revisar las causas de parada cardíaca. Fundamentalmente son insuficiencia respiratoria, la más frecuente en pediatría, insuficiencia respiratoria, falla circulatoria, coma, depresión del sistema nervioso central y falla cardíaca primaria. Identificar la causa precozmente nos hará prevenir una parada cardiorrespiratoria y este además debe ser el objetivo prioritario. El reconocimiento de los signos clínicos propios de la insuficiencia respiratoria o de la falla circulatoria nos permite detectar precozmente a los pacientes con riesgo de presentar parada cardíaca, pero además nos permite instaurar las medidas terapéuticas específicas para prevenir su presentación. Obviamente el pronóstico de los niños va a ser muchísimo mejor si logramos prevenir la parada cardíaca y si ya se presenta, pues cuanto antes iniciemos el tratamiento va a redundar en beneficio del paciente. Conviene siempre recordar que cuando una enfermedad precipita una situación de insuficiencia respiratoria o de falla circulatoria, existe una respuesta fisiológica de compensación con la que el organismo trata de poner en marcha una serie de mecanismos que pretenden preservar la distribución de oxígeno y de nutrientes a los órganos vitales, sobre todo a los órganos vitales. En esta fase de compensación es cuando debemos estar o estamos obligados a detectar el riesgo de parada cardíaca. Una de las claves de la prevención de la parada cardíaca en niños críticamente enfermos radica en la evaluación rápida de la oxigenación, de la ventilación y, digamos, de la perfusión. Una evaluación que sea rápida, sistemática y constante, por lo menos cada 20 minutos, cada media hora del estado entonces de oxigenación, de ventilación y de perfusión.
¿Cómo vamos a definir insuficiencia respiratoria o falla respiratoria? Bueno, se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener una PO2 superior a 60 milímetros de mercurio con una FiO2 de al menos 60% o de una presión de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio sin patología respiratoria previa. Es decir, no estamos hablando de una insuficiencia respiratoria crónica, sino de falla respiratoria. Es un niño sin patología respiratoria previa. Antes de llegar al fracaso respiratorio, suele existir una fase de compensación, como explicábamos anteriormente, en el que el paciente es capaz de mantener un intercambio gaseoso adecuado a expensas de aumentar la frecuencia respiratoria. Es decir, que vamos a ver en el paciente entonces una taquipnea. La profundidad de los movimientos ventilatorios aumenta, evidenciamos entonces la hipernea o la combinación de esta taquipnea con hipernea, que es lo que denominamos como polipnea. Esta compensación no es gratuita, sino que se consigue a expensas del trabajo respiratorio y se va a manifestar con signos clínicos típicos de dificultad respiratoria. Un trabajo respiratorio excesivo mantenido en el tiempo conduce a un aumento del consumo de oxígeno, obliga a incrementarse, por supuesto, el gasto cardíaco. Esto termina por agotar los mecanismos compensatorios, respiratorios y circulatorios y provocar una parada cardíaca. La evaluación de la función. ¿Cómo vamos a evaluar mediante el examen físico la función respiratoria? Bueno, debemos reconocer los signos de alarma lo más precoz posible. Vamos a evidenciar aumento de la frecuencia respiratoria, signos de insuficiencia respiratoria como son el uso de músculos accesorios, fundamentalmente estamos hablando de tiraje, aleteo nasal, quejido respiratorio, una disociación toracoabdominal, la expiración prolongada, alteración del estado de conciencia. Esos son signos de alarma de insuficiencia respiratoria grave. La mecánica respiratoria la vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a valorarla como un objetivo para descubrir los signos de alarma. Cuando un paciente está clínicamente en insuficiencia respiratoria, aparecen una serie de signos entre los cuales vamos a destacar lo siguiente. Y decimos clínicamente porque desde el punto de vista gasométrico, el paciente puede tener valores normales, pero a expensas del trabajo respiratorio. Entonces, no debemos esperar que haya alteración de la gasometría desde el punto de vista gasométrico para hacer el diagnóstico de falla respiratoria. ¿Cuáles son estos signos? Bueno, primero el empeoramiento del estado general. Es un niño que está intranquilo, que parece asustado, con la mirada perdida o desconectado del medio. Hay presencia de aleteo nasal. El paciente trata de amplificar los orificios en la nariz para favorecer la entrada de aire. Hay evidencia de retracción torácica o tiraje, que bueno, esto es lo que está, digamos, evidenciando la intensidad del trabajo respiratorio, el tiraje subcostal, intercostal y supraesternal. Siempre es más perceptible cuanto mayor es la dificultad respiratoria. Es mucho más evidente este trabajo respiratorio en lactantes y niños pequeños porque su pared torácica es más elástica. Y cuando aparecen niños mayores de 5 años, el compromiso respiratorio es muy, muy, muy importante. El signo de cabeceo o balanceo de la cabeza. La cabeza se acompasa con los movimientos inspiratorios e indica que los músculos, los esternocleidomastoideos, están siendo utilizados como músculos accesorios de la respiración. Fundamentalmente, el signo de cabeceo se evidencia en lactantes. Respiración ruidosa. Se produce cuando el paso del aire se efectúa a través de vías aéreas estrechas, ¿no? Se produce la turbulencia y podemos evidenciar el ruido, la respiración ruidosa. Puede ocurrir en inspiración, también puede ocurrir en expiración o en ambos tiempos respiratorios, ambas fases de la ventilación. El estridor es característico del estrechamiento de vías aéreas superiores. Los roncos y sibilantes indican estenosis de los bronquios y bronquiolos. El quejido expiratorio pone de manifiesto el cierre parcial de la glotis durante la expiración para intentar generar una presión positiva al final de la expiración y así aumentar el volumen residual pulmonar y mantener los alveolos abiertos para evitar el colapso alveolar. La respiración paradójica se caracteriza por la presencia durante la inspiración de retracciones costales al mismo tiempo que el abdomen se expande. Esto indica que la entrada de aire depende exclusivamente del diafragma y que al movilizar volúmenes muy escasos, en poco tiempo terminará por fatigarse y claudicar. La expiración prolongada con sibilantes es un signo típico de obstrucción de los bronquios o de los bronquiolos, característico del asma, de la bronquiolitis,
pero también de cuerpos extraños en vías aéreas. Frecuencia respiratoria. Bueno, vamos a recordar que la frecuencia respiratoria en los niños varía según el grupo etario, que es inversamente proporcional a la edad del niño, es decir, el niño tiene una mayor frecuencia mientras es más pequeñito. La taquipnea suele ser el primer signo de dificultad respiratoria en los niños, diríamos que es el más sensible. Lo habitual es que en presencia de un trastorno respiratorio aumente la frecuencia respiratoria. Cuando un paciente con una enfermedad respiratoria y taquipnea disminuye bruscamente esta frecuencia o la respiración se hace irregular, lejos de pensar que hay una evolución favorable, eso es un signo de fatiga y de parada respiratoria inminente. En esta diapositiva lo que observamos es los patrones de curva pletismográfica, que es la curva que vemos cuando usamos el oxímetro de pulso. La pulsiometría es un excelente método no invasivo para evaluar de forma continua la saturación sanguínea de la hemoglobina y valorar sus fluctuaciones según el proceso respiratorio del paciente. La gasometría arterial y la pHmetría sirven para medir PCO2, PO2, pH en un momento concreto de la enfermedad. Sin embargo, bueno, como decíamos, su normalidad no debe influir a la hora de tomar decisiones en cuanto a apoyo respiratorio, dado que estos valores normales pueden coincidir con el momento en que está en la fase compensadora y presentar inmediatamente después un paro cardiorrespiratorio. Por eso es que la clínica siempre va a ser preponderante en relación a los datos gasométricos. En la siguiente tabla, lo que estamos mostrando son las causas de falla respiratoria más frecuentes, ¿no? Entonces, vemos que la obstrucción aguda de las vías aéreas por un cuerpo extraño, laringitis, Krupp, traqueobronquitis. En general, podemos ver que el origen de estas enfermedades pueden afectar las vías aéreas altas o bajas y otras afecciones como traumatismo, ahogamiento, neumotórax, hemoneumotórax, afecciones en la pared torácica. ¿Okay? Lo frecuente en pediatría son las afecciones desde el punto de vista infeccioso, como neumonía, bronquiolitis y laringitis, y bueno, las obstrucciones por cuerpo extraño. Es cierto que en pediatría la causa principal de parada cardíaca es la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, el gasto cardíaco insuficiente también puede condicionar paro. Las paradas cardíacas súbitas o de origen cardíaco con ritmos susceptibles a desfibrilación son menos frecuentes, apenas el 4% en lactantes y más o menos un 20% en adolescentes. La difusión circulatoria se caracteriza por un insuficiente aporte de oxígeno y sustratos metabólicos a los tejidos para cubrir sus necesidades. Suele tener una primera fase de compensación en que el organismo trata de mantener la perfusión de los órganos nobles, encéfalo y corazón, en detrimento de otros menos importantes, piel y riñones. Si esta situación se mantiene en el tiempo, la respuesta compensadora termina por claudicar y se presenta la parada cardiorrespiratoria. La falla circulatoria por lo general se debe o se presenta en casos de hipovolemia, hablamos de hemorragias, quemaduras, deshidratación, o cuando hay algún problema distributivo que fundamentalmente es el que vemos en sepsis o anafilaxia. Los signos, digamos que más importantes de la insuficiencia cardiovascular grave, o cuando evaluamos la función cardiocirculatoria, los signos de alarma son frecuencia cardíaca, presión arterial, perfusión periférica, llenado capilar y temperatura de la piel, estado de conciencia y la disminución de la diuresis. Vamos a cuantificar la diuresis del paciente. Ante un niño con signos de insuficiencia cardiorrespiratoria, lo primero que vamos a garantizar es la ventilación y la oxigenación adecuada. Y si a pesar de ello la perfusión no mejora, entonces realizaremos, expansiones con líquidos y con fármacos vasoactivos. La evaluación desde el punto de vista circulatorio es importante conocerla desde el punto de vista fisiológico, que la irrigación sanguínea de los órganos está subordinada al mantenimiento de una adecuada presión de perfusión. La presión de perfusión es la presión arterial media, que a su vez tiene unos determinantes, son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El producto de gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica determina la presión arterial media, pero a su vez el gasto cardíaco también tiene dos determinantes, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Es decir, que al final concluimos que la presión arterial media va a depender de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y de la resistencia vascular sistémica. Cualquier condición que modifique
Estos parámetros van a hacer que al final disminuya la presión arterial media, disminuyendo así la presión de perfusión a los órganos nobles, que es lo que usualmente vemos en pediatría. Bueno, el primer, digamos, mecanismo compensador que se desencadena es el aumento de la frecuencia cardíaca para tratar de mantener un gasto cardíaco adecuado, porque el volumen sistólico está usualmente disminuido. Los pacientes deshidratados tienen un volumen sistólico disminuido, aumenta la frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco realmente no se puede mantener, lo que vemos es un aumento de la resistencia vascular sistémica. Este aumento de la resistencia vascular sistémica lo evidenciamos clínicamente por una piel que está fría, con un llenado capilar muy lento, hay una cianosis acral, un llenado capilar mayor de 3 segundos, piel marmórea. ¿Okay? Es importante también conocer que desde el punto de vista fisiológico, el volumen sistólico tiene sus determinantes. ¿Cuáles son? Precarga, contractilidad miocárdica y poscarga. Cualquiera de las alteraciones en estos determinantes va a hacer que el volumen sistólico disminuya. Es decir, cuando vemos una disminución de la precarga, un paciente hipovolémico, un paciente que tiene un retorno venoso disminuido, que está deshidratado, va a tener un volumen sistólico disminuido. Paciente entonces que para mantener el gasto cardíaco se va a desencadenar la taquicardia, un aumento en la frecuencia cardíaca. Disminución en la contractilidad miocárdica, típico de los pacientes que están con una sepsis o con una acidosis muy importante, disminuye la capacidad inotrópica del miocardio y disminuye el volumen sistólico. Aumento de la poscarga, pacientes que tienen en pediatría generalmente una hipertensión arterial sistémica, aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico. Entonces, como vemos, todo conlleva a, digamos, una disminución del gasto cardíaco que va con el tiempo a producir una hipoxemia prolongada, persistente, y todo esto conllevará al paciente a una parada cardiorrespiratoria. El aumento de la frecuencia cardíaca mantiene el gasto cardíaco cuando disminuye el volumen sistólico, mientras que la vasoconstricción entonces periférica mantiene la presión arterial cuando hay un bajo gasto cardíaco. Estos dos mecanismos compensatorios explican los signos que aparecen de forma precoz en el shock compensado, que es la taquicardia y la mala perfusión de la piel. Recapitulando, podemos asegurar que la perfusión de los órganos depende tanto del gasto cardíaco como de la presión arterial. Tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial pueden medirse de forma objetiva. Sin embargo, la taquicardia, aun teniendo un gran valor diagnóstico, no es exclusiva de la disfunción circulatoria, y la hipotensión es un parámetro que aparece de forma tardía. Por ello es indispensable buscar otros signos que, aunque sea de una manera indirecta, puedan reflejar de forma fiable y precoz alteraciones de flujo y de la resistencia vascular sistémica. Estos se consigue explorando los pulsos arteriales, la presencia y la amplitud y la función de órganos tan accesibles como son piel, cerebro y riñones. ¿Okay? Bueno, desde el punto de vista del examen físico, entonces mediremos frecuencia cardíaca, que tenemos que recordar que también varía según el grupo etario, y que la taquicardia sinusal es la respuesta común a múltiples situaciones de estrés. Es decir, no es exclusiva de una falla cardíaca, sino que la vemos en pacientes que tienen fiebre, que tienen dolor, que tienen ansiedad. Refleja también situaciones de hipoxemia, de hipovolemia, de hipercapnia. En los niños el gasto cardíaco depende del incremento de la frecuencia cardíaca. Lo hemos repetido en múltiples oportunidades, pero cuando se agotan las catecolaminas se presenta una bradicardia progresiva. Si esto no se revierte rápidamente, termina en parada cardíaca. Recordemos entonces que la frecuencia cardíaca varía con la edad y en condiciones normales se relaciona con la frecuencia respiratoria. La presión arterial puede mantenerse normal aunque el gasto cardíaco esté disminuido, siempre que la respuesta compensadora endógena consiga aumentar las resistencias vasculares periféricas. Es decir, shock no es siempre sinónimo de hipotensión. Podemos estar en una fase de shock compensada y el paciente no está hipotenso. Dependiendo de la intensidad del shock, esta respuesta es capaz de mantener la presión arterial durante más o menos tiempo. Si la vasoconstricción periférica no es suficiente o se agota, es ahí cuando aparece la hipotensión arterial y es cuando se evidencia entonces la descompensación circulatoria. Los valores normales de presión arterial varían con la edad del paciente. En las situaciones de emergencia donde no tenemos un monitor y queremos saber con exactitud cuáles son las cifras que se corresponden con cada edad, podemos considerar usar una regla para
evidenciar si el niño está hipotenso o no. Definimos hipotensión cuando la presión arterial sistólica está por debajo del percentil 3 y en niños entre 1 y 10 años podemos usar la fórmula de 70 más 2 por edad y esto nos dice el límite inferior de la tensión arterial sistólica para la edad del paciente. Cuando estamos hablando de saber cuál es la presión sistólica normal, la fórmula sería 90 más 2 por edad. Este rango se correspondería a la presión sistólica normal. En situaciones de extrema urgencia, la presión arterial sistólica puede valorarse con la palpación de los pulsos centrales, carotídeo, braquial o femoral, y de los periféricos, radial y pedio. Recordar siempre que en los lactantes, por la configuración anatómica del cuello, que es un cuello corto y grueso, es muy difícil palpar pulsos carotídeos. Se debe realizar en la región braquial. Si se palpan los pulsos radial y pedio, significa que la presión arterial sistólica es al menos 90 milímetros de mercurio. Si no se palpan los pulsos periféricos, pero si logramos palpar los pulsos centrales, la presión arterial sistólica estará ubicada entre 90 y 50 milímetros de mercurio. Si no se palpan los pulsos centrales, la presión arterial sistólica está por debajo de 50 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de perfusión de órganos diana, fundamentalmente la perfusión de la piel nos aporta muchísima información. Vamos a encontrar piel fría, pálida, cianótica, moteada, con mal relleno capilar, indica que está muy mal perfundida. En situaciones de shock, los dedos de los pies y de las manos palidecen, se enfrían, el llenado capilar es mayor de 3 segundos y se puede lentecer más cuanto mayor es el estado o más grave es el estado del shock. Estos signos cutáneos son muy valiosos ya que aparecen en las fases tempranas del shock, indicando que la respuesta vasoconstrictora periférica se ha puesto en marcha, en consecuencia a la liberación de catecolaminas endógenas. La perfusión cerebral, los signos van a depender de la intensidad y del tiempo que tiene instaurado el shock. Cuando se instaura de forma brusca, aparecen signos como pérdida del tono muscular, convulsiones, hay dilatación de las pupilas. Esto siempre es lo que precede al estado de inconsciencia o al coma. Por el contrario, cuando la hipoperfusión cerebral se instaura de forma lenta, los signos neurológicos son insidiosos y aparecen estados de confusión, de irritabilidad, de letargia, o lo más común en los niños, que es la alternabilidad entre irritabilidad y letargia. La letargia siempre es un signo de mal pronóstico y debe poner en sobreaviso de un paro cardiorrespiratorio inminente. La perfusión renal, bueno, lo que vamos es a cuantificar la diuresis, que está directamente relacionada con el flujo sanguíneo renal y es un excelente indicador de perfusión renal. Entonces debemos manejar los términos de oliguria y anuria. Hablamos de oliguria cuando la diuresis horaria está por debajo de 1 cc kilo hora y hablamos de anuria cuando la diuresis horaria está por debajo de 0,5 cc kilo hora. Otra causa de paro cardíaco es la depresión grave del sistema nervioso central o coma, que lo vamos a ver en convulsiones prolongadas, el estatus epiléptico instalado, aumento de presión intracraneal, en casos de intoxicaciones, de traumatismos craneoencefálicos, maltrato infantil, hemorragias cerebrales, politraumatismo, en trastornos metabólicos, fundamentalmente la hipoglicemia, y en pacientes intoxicados por humo. Desde el punto de vista de la falla cardíaca primaria, que es muy infrecuente en pediatría, es lo que vemos en los adultos, en los pacientes adultos, con la pérdida súbita de conciencia por una arritmia importante, probablemente una fibrilación ventricular. Eso en pediatría no es nada frecuente. Y cuando vemos la falla cardíaca primaria, fundamentalmente son o posoperatorios de cirugía cardiovascular o problemas, digamos, que tiene que ver con las cardiopatías congénitas, con alteraciones por cardiopatías congénitas o arritmias también congénitas. ¿Okay? Los signos de riesgo que conducen a una parada cardiorrespiratoria, es decir, los signos de alarma de parada cardiorrespiratoria son coma o alteración de la conciencia, alteración de la conducta, convulsiones, taquipnea, cianosis, una taquicardia con más de 180 latidos por minuto en menores de 5 años y más de 160 en mayores de esa edad, bradicardia, menos de 60 latidos por minuto hasta la adolescencia, fiebre con petequias, traumatismos graves, quemaduras en más de un 15% de superficie corporal, son signos o causas que pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria. Bueno, garantizar la ventilación, la oxigenación y la perfusión adecuada nos hará disminuir la probabilidad de
la parada cardiorrespiratoria, y en esta diapositiva lo que queremos es como hacer la sinopsis, una síntesis de lo anteriormente expuesto. Sin embargo, es importante recalcar que la intervención más importante de la parada cardíaca es la prevención, y la prevención la hacemos reconociendo precozmente todos los signos de alarma que acabamos de explicar, conociendo los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que tratan de compensar un estado de falla cardiovascular o de falla respiratoria, y recordar siempre además que si se produce la parada cardíaca, pues el pronóstico del paciente empeora significativamente. Signos que indican el inicio de una reanimación cardiopulmonar. Obviamente, un paciente que no tenga respuesta a estímulo verbal o al dolor, donde haya ausencia de respiración normal, esté respirando en forma de bocanadas, lo que llamamos gasping, ausencia de signos de circulación con una palidez extrema o con cianosis, una frecuencia cardíaca que sea menor de 60 latidos por minuto en lactantes y en niños hasta la pubertad, y una asistolia en adultos, es decir, ausencia de frecuencia cardíaca en adultos. El objetivo fundamental de la reanimación cardiopulmonar es salvar vidas. La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de medidas que permiten identificar la situación de parada cardiorrespiratoria y tratan de recuperar la respiración y la circulación espontánea. El propósito de la reanimación es procurar una distribución suficiente de oxígeno al cerebro y a otros órganos vitales. Vamos a definir lo que es soporte vital básico. Es el conjunto de actuaciones que permiten identificar y actuar ante una parada cardíaca sin equipo y que puede realizarse por una sola persona. Normalmente el soporte vital básico es el que se hace cuando estamos fuera del ámbito hospitalario. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que llamamos soporte vital básico? Bueno, vamos a optimizar la posición del paciente, del niño. Lo vamos a colocar sobre una superficie dura y plana para poder optimizar las compresiones torácicas. Lo vamos a colocar en decúbito supino con la cabeza, el cuello y el tronco y las extremidades alineadas. ¿Okay? Si se sospecha la presencia de lesión espinal, ya sea porque el paciente sufrió un accidente de tránsito, una caída de altura, se movilizará al niño en bloque. En este caso, por lo menos, tiene que haber 2 reanimadores, procurando proteger la columna cervical, y vamos a aprender las maniobras para abrir la vía aérea. El niño inconsciente es frecuente la obstrucción parcial o completa de la vía aérea por la lengua. O sea, la lengua es un músculo hipotónico y la lengua obstruye la vía aérea. Para mantener una ventilación adecuada, debemos entonces procurar la apertura de la vía aérea. ¿Cuáles son las maniobras de apertura de vía aérea? Vamos a colocar al paciente en posición neutra y vamos a realizar la maniobra frente-mentón. Es la maniobra de elección, una mano del reanimador en la frente, la otra elevando el mentón, como se describe en esta figura, extendiendo la cabeza hacia una posición neutra en el lactante y algo más hacia la posición de olfateo en el niño. Es importante no hacer presión cuando elevamos la mandíbula, no ejercer presión en los tejidos blandos, ya que esto puede obstruir la vía aérea. Si existe sospecha de lesión cervical, lo que vamos a realizar es la maniobra tracción mandibular. Realmente lo que se busca es desplazar la mandíbula hacia adelante. Se coloca una mano a cada lado de la cabeza del paciente, apoyando los codos en la superficie, sujetando los ángulos del maxilar, y trata de elevar el maxilar inferior con ambas manos. Otra manera de realizar la técnica de elevación mandibular es colocando el pulgar tras los incisivos, o sea, introducimos el pulgar dentro de la boca detrás de los incisivos y el índice y el medio bajo el mentón. La otra mano se colocará en la frente para intentar no mover la cabeza y se ejerce la fuerza en sentido vertical. Bueno, tras abrir la vía aérea debemos inspeccionar la cavidad oral, vamos a retirar cuerpos extraños si existe, vamos a tratar de barrer la boca, la superficie con el dedo si los objetos están, digamos, claramente accesibles, pueden ser dientes del paciente o cualquier alimento que estuviera consumiendo en el momento que ocurrió el accidente. Si no hay signos de vida, lo comprobamos cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, estamos hablando hasta la adolescencia,
se iniciarán las compresiones torácicas, combinándolas con ventilaciones. Según las directrices del PALS, las últimas que son del 2020, la reanimación cardiopulmonar en niños de todas las edades, la nueva proporción es de compresión-ventilación debe ser de 15 a 2, es decir, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Esto se usa en todos los grupos etarios, ¿ok? Lo primero entonces que vamos a hacer es comprobar el pulso braquial, en los casos de lactantes menores de 12 meses, comprobar el pulso braquial en la cara interna del bíceps. Vamos a iniciar las compresiones usando los 2 pulgares con las manos rodeando el pecho del bebé. Es decir, rodeamos el pecho y con los 2 pulgares iniciamos las compresiones. La profundidad de la compresión debe ser 1/3 de la profundidad del pecho. Esto es más o menos 4 centímetros aproximadamente. Y la frecuencia debemos cumplirla de 100 a 120 compresiones por minuto. En el caso de que sea un niño mayor de 1 año, vamos ahí a comprobar el pulso carotídeo o en la región femoral. Vamos a realizar las compresiones torácicas usando las 2 manos y la profundidad de la compresión más o menos son 5 centímetros. En esta diapositiva lo que observamos es cómo se realiza la compresión torácica en lactantes menores de 1 año. Fíjense cómo rodeamos el tórax y hacemos las compresiones con los pulgares. Siempre tenemos que estar pendientes de tener los brazos completamente extendidos y cumplir con la pauta que son 100 a 120 compresiones por minuto. En la lámina de la derecha, en la foto de la derecha, lo que vemos es cómo localizamos el pulso braquial en la cara interna del bíceps. Debemos flexionar ligeramente el bracito del bebé para localizar con mayor facilidad el pulso. En esta diapositiva lo que vamos a observar cómo se realiza la compresión torácica en niños mayores de 1 año. Fíjense que se usan las 2 manos se entrelazan, se colocan por encima del tercio inferior del esternón y queremos llamar la atención también cómo los brazos tienen que permanecer completamente extendidos, ¿ok? Cumpliendo también entonces con la pauta de 100 a 120 compresiones por minuto. El soporte vital avanzado tiene como objetivo el tratamiento definitivo de la parada cardíaca, contempla la incorporación de otros materiales como objetos para mejorar la ventilación, que son las bolsas autoinflables, mascarillas faciales, las cánulas orofaringeas, que es la herramienta fundamental para despejar el tracto respiratorio. Vamos a usar oxígeno y material para instrumentalizar la vía aérea y fármacos. Dispositivos para mantener la apertura de la vía aérea. Vamos a usar las cánulas orofaringeas, las tenemos dibujadas de esta manera, estas son las cánulas, también llamadas cánulas de Mayo o cánulas de Guedel. Vamos a medir la distancia para tener la cánula apropiada según la edad del paciente. La medición la hacemos desde el ángulo de la mandíbula hasta los incisivos superiores. La parte proximal de la cánula tiene que estar a la altura de los incisivos superiores. Luego, en lactantes, vamos a introducir la cánula con la convexidad hacia arriba y nos vamos a ayudar con la pala del laringoscopio. En pacientes adultos o mayores de, digamos, niños, la convexidad vamos a introducirla con la concavidad hacia arriba y cuando lleguemos a paladar blando vamos a girar 180 grados para lograr la posición correcta, la posición adecuada. En cuanto a la bolsa autoinflable, el tamaño y el volumen que vamos a escoger, vemos como en la foto de la derecha hay diferentes tamaños, diferentes bolsas tienen diferente volumen. Esto es importante porque vemos en la práctica diaria cómo niños son ventilados con bolsas autoinflables de recién nacidos pretérminos, donde la capacidad, el volumen de la bolsa es 250 cc, es decir, que no estamos aportando un volumen adecuado. Estas bolsas autoinflables las conocemos usualmente como AMBU. AMBU es un acróstico en inglés que significa Airway Mask Back Unit. ¿Okay? Eso, digamos, es lo que significa AMBU. El AMBU es un reservorio de oxígeno y tiene una válvula unidireccional, ¿okay? Que impide la respiración del aire expirado del paciente. Bueno, como les decía entonces, existen 3 tamaños, el de prematuro, el infantil y el adulto. Y varían los tamaños por la capacidad de volumen que tiene el reservorio de oxígeno. Recordar siempre la oxigenoterapia, la concentración de oxígeno para las ventilaciones en RCP debe ser 100% o un flujo 15% para conseguir una saturación entre el 94 y 98%.
Bolsas autoinflables o ambú tienen un dispositivo donde se inserta la manguera con oxígeno a alto flujo y a altas concentraciones. La forma de la mascarilla es muy importante también en niños pequeños. Vamos a usar la mascarilla redonda. En pacientes más grandes, niños y adultos, la mascarilla debe ser triangular, deben ser transparentes, permitir un buen sellado a la cara. La base de la mascarilla debe ser inflable de manera que no produzca traumatismo en la zona nasogeniana y debemos realizar una buena sujeción de manera que se haga el sello y no haya fuga de oxígeno. Esta es la manera, la técnica para sujetar la mascarilla con el ambú. Colocamos el pulgar en la zona nasal, el dedo índice en la zona del mentón y el dedo medio, tercero, cuarto y quinto dedo en la zona submandibular, haciendo una especie de C. Eso nos garantiza el sello y nos garantiza que el paciente va a estar bien oxigenado y bien ventilado. Optimización de la vía aérea y de la ventilación. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, tener pendiente de realizar la maniobra frente-mentón, en el caso que no sospechemos lesión cervical, o tracción mandibular, en caso de sospecha de lesión cervical. Vamos a usar la cánula orofaringea de acuerdo al tamaño y la técnica de introducción que ya explicamos. Vamos a usar la bolsa autoinflable o ambú con mascarilla y oxígeno al 100%, y como última herramienta o último caso, la intubación orotraqueal, que es el método más seguro y efectivo para el aislamiento y control y sostén de la vía aérea. Sin embargo, esta es, digamos, un procedimiento que debe realizar una persona que tenga experiencia en el manejo de la vía aérea. No debe ser realizado si no existe un personal suficientemente entrenado. La intubación endotraqueal, la vía orotraqueal es la más indicada porque va a garantizar una adecuada ventilación y aporte de oxígeno. Tenemos que prevenir la distensión gástrica colocando una sonda nasogástrica, pero eso nos va a ayudar a prevenir también la aspiración broncopulmonar. En caso de parada cardiorrespiratoria no necesita premedicación. La técnica de intubación debe realizarse, como ya dijimos, por personal experimentado y no deberá prolongarse por más de 30 segundos y no debemos dejar de realizar las compresiones torácicas más de 10 segundos. ¿Okay? Una vez intubado el paciente, no será necesario que los reanimadores sincronicen el ritmo de compresión-ventilación 15:2. Se seguirán las compresiones torácicas de calidad de 100 a 120 por minuto y más o menos 10 ventilaciones por minuto de forma independiente. ¿Okay? En cuanto al soporte circulatorio, es importante entonces asegurar un acceso vascular de emergencia, preferiblemente 2 vías periféricas, durante los primeros 60 segundos. Al tercer, quinto minuto y no hemos logrado una vía periférica, deberíamos entonces el uso precoz de una vía intraósea. Recuerden que la manera de tomar la vía intraósea es 1 a 3 centímetros por debajo de la meseta tibial interna en menores de 6 años, a 3 centímetros por encima del maleolo tibial en mayores de 6 años. Y el paciente obviamente tiene que estar monitorizado. Lo ideal es un monitor multiparámetros donde podamos verificar la curva del electroencefalograma, la curva de la pulsiometría, verificar los valores de tensión arterial y de capnografía. En esta lámina lo que vemos es la técnica para el acceso intraóseo. Tenemos que perder el miedo a tomar una vía intraósea. Todas las evidencias dicen que si usted en los primeros 3 a 5 minutos no ha logrado 2 vías periféricas o por lo menos una vía periférica permeable, la recomendación es la toma precoz de un acceso intraóseo. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, en menores de 6 años lo vamos a realizar de 1 a 3 centímetros por debajo de la meseta tibial. Esta es la meseta tibial. Lo vamos a medir más o menos 1 a 3 centímetros de esta meseta y colocamos la aguja. Sentimos una presión y como que caemos en un vacío, inmediatamente vamos a caer en el espacio medular. Niños mayores de 6 años lo vamos a hacer en el lugar elegido es la tibia, el maleolo tibial, más o menos 3 centímetros por encima del maleolo tibial. La secuencia que vamos a seguir en soporte vital avanzado pediátrico es iniciar la secuencia de RCP básica, recordar siempre la proporción 15:2, compresiones, ventilaciones, cumplir con oxigenoterapia al 100%, usar el ambú con mascarilla. Vamos a lograr el acceso vascular de urgencia, vías periféricas o una vía intraósea. Vamos a cumplir el fármaco de elección, que es la adrenalina. La dosis de adrenalina es igual a 0,01 miligramos por kilo cada 3 a 5
5 minutos en todo tipo de ritmos. Las dosis mayores ya está comprobado que no mejoran la supervivencia ni el pronóstico neurológico. Retrasos en la administración superiores a 5 minutos disminuyen significativamente la supervivencia del paciente. En cuanto a los líquidos, debemos recomendar soluciones isotónicas en bolos de 20 cc por kilo. Cuando hablamos de soluciones isotónicas, estamos hablando de solución fisiológica 0,9 o solución Ringer lactato. Hay poca evidencia que respalde la administración empírica de otros medicamentos tipo bicarbonato, atropina durante el paro pediátrico. Bueno, aquí esta lámina me interesa, digamos, explicarles la preparación de la adrenalina. La adrenalina comercialmente viene en ampollas constituidas por 1 miligramo de adrenalina en 1 cc. O sea, 1 cc trae 1 miligramo de adrenalina. Eso es lo que conocemos como adrenalina al 1 por 1000. Cuando lo vamos a usar en paro, tenemos que hacer una dilución en 1 a 10.000. Tomamos el cc de la ampolla y lo diluimos con 9 cc de solución fisiológica. Nos quedaría una proporción de 1 cc por 0,1 miligramo de adrenalina. Esto es lo que se conoce como la dilución 1 al 10.000. Cuando la adrenalina no está diluida, la dosis es 0,01 miligramos por kilo, pero para cumplir las dosis de adrenalina, siempre la adrenalina, para cumplirla por vía intravenosa, siempre tiene que estar diluida, es decir, 1 en 10.000. La dosis de 1 en 10.000 es igual a 0,1 cc por kilo. Repito, la dosis de adrenalina a una dilución de 1 en 10.000 es 0,1 cc por kilo, máximo una dosis. ¿Okay? Cuando la usamos por vía endotraqueal, que casi siempre la usamos, es en recién nacidos, la dosis no se diluye. ¿Okay? Entonces sería 0,1 miligramo por kilo con una dilución al 1 al 1000, que es la original, la que viene comercialmente, la que no se ha diluido. Bueno, el mecanismo de acción de la adrenalina es un agonista adrenérgico, tiene su efecto sobre los receptores beta 1, mejorando la función cardíaca al incrementar la frecuencia cardíaca, es decir, tiene un efecto cronotrópico positivo y mejora la contractilidad miocárdica, es decir, que tiene un efecto inotrópico positivo. También actúa sobre los receptores beta 2, produciendo broncodilatación y vasodilatación. Tiene un efecto alfa adrenérgico, produciendo vasoconstricción esplácnica y mucocutánea. Al final lo que obtenemos es un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica. En cuanto a otros fármacos, la atropina no se considera un fármaco de uso para reanimación cardiopulmonar. Su uso estará restringido a bradicardias o a bloqueos de origen vagal. Respecto al bicarbonato de sodio, no hay evidencia que demuestre que mejore los resultados del RCP y debemos evitar su utilización rutinaria. La administración empírica de otros medicamentos está asociada a un incremento en la mortalidad. Para abordar la etiología del paro, Cloek en 1995 propuso la mnemotecnia de las H y las T. Una vez comenzada la reanimación, debemos considerar potenciales causas reversibles con la mnemotecnia de las 6H. ¿Cuáles son? Descartar hipoxia, hipovolemia, hipotermia, hipercalemia, hipoglicemia y aumento de hidrogeniones que se ven acidosis. Y las 4T, que son neumotoras a tensión, es decir, descartar un neumotoras a tensión tóxicos, tromboembolismo pulmonar y taponamiento cardíaco. Serían como las causas que debemos siempre revisar cuando una reanimación cardiopulmonar no está siendo todo lo efectiva que nosotros deseamos. ¿Okay? Siempre descartar las 6H y las 4T. ¿Cuáles son los criterios de alta calidad de RCP? Bueno, cuando las frecuencias de las compresiones son de 100 a 120 por minuto, la profundidad de la compresión debe ser aproximadamente 4 centímetros, cuando permitimos que el pecho regrese entre compresiones, cuando minimizamos las interrupciones de las compresiones torácicas y cuando no sobreventilamos. Siempre recordar, digamos, a manera práctica, que 2 veces el tamaño del tubo endotraqueal es el tamaño sugerido de la sonda nasogástrica u orogástrica y del catéter de aspiración. Es decir, si un paciente, el tamaño del tubo endotraqueal es 4, pues la sonda que vamos a usar es 8. ¿Okay? Bueno, aquí tienen el ejemplo. Para un niño con un tubo endotraqueal 5 milímetros se usa una sonda de 10 French. Lo otro que vamos a recordar siempre es que 3 veces el tamaño del tubo endotraqueal es igual a la marca de profundidad para fijar el tubo. Es decir,
si nosotros estamos usando un tubo de 5 milímetros, el sitio que debe quedar fijado a nivel de la comisura labial es 15 centímetros. Es decir, vamos a multiplicar el 5, que es el tamaño del tubo, por 3, y 15 centímetros sería donde lo vamos a fijar al nivel de comisura labial. Bueno, esto es un repaso, es el decálogo de la RCP pediátrica, tiene los 10 pasos. Es importante recordar siempre que la mayoría entonces de las paradas cardíacas son hipóxicas en su origen y por tanto la prioridad es la apertura de la vía aérea y la administración inmediata de oxígeno. La arritmia más frecuente hallada en parada cardíaca pediátrica es la asistolia. Por lo tanto, la RCP es mucho más efectiva, no se necesita un desfibrilador porque no es un ritmo desfibrilable. La identificación de un niño críticamente enfermo y las intervenciones deben seguir siempre la secuencia A, B, C, D, E. Existen 2 maniobras recomendadas para la apertura de la vía aérea: la maniobra frente-mentón y la maniobra de elevación mandibular. Cada una de ellas es escogida si sospechamos o no lesión cervical. Se deben iniciar las compresiones torácicas en la mitad inferior del esternón. Siempre, siempre. La relación va a ser 15:2 en todos los grupos etarios. El oxígeno debe ser al 100% y debemos usar ventilación con bolsa mascarilla. En los primeros 5 minutos debemos tener asegurado el acceso vascular, ya sea 2 vías periféricas o una vía intraósea. Una o más vías intraóseas. Recordar que la adrenalina y todo, digamos, en cuanto a medicamentos y soluciones pueden ser infundidos por vía intraósea. Se debe entonces recordar la dosis. Adrenalina 1 en 10.000 es 0,1 cc por kilo y debe cumplirse cada 3-5 minutos. Y por último, debemos reevaluar signos de vida cada 2 minutos. Sería como el decálogo de la reanimación cardiopulmonar. Y por último, recordar que los ritmos de parada cardíaca en pediatría por frecuencia son bradicardia grave, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, y son ritmos que no son desfibrilables. Entonces, lo que se recomienda es una RCP de alta calidad, la administración temprana de adrenalina y la identificación de la causa del paro. ¿Okay? Los ritmos desfibrilables, recordar entonces, son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, que son muchísimo más frecuentes en adultos, y la desfibrilación sería el manejo oportuno. Terminamos recordando que el objetivo primordial de la RCP es salvar vidas. Muchísimas gracias, feliz tarde.